Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K de la marca Hisense. A la izquierda el H8G, que es un modelo del 2020, y a la derecha el U6G, un modelo del 2021, ambos considerados como modelos de gama media. En este caso comparo sus versiones de 55 pulgadas, los dos tienen Full Array con atenuación local y los dos vienen con panel VA. Lo primero que ustedes deben saber y que muchas personas se preguntan es si el U6G es el reemplazo como tal del H8G. De forma legal, por así decirlo, no es como tal el reemplazo, pero sí es una mejoría. El reemplazo del H8G sería el U7G. Este U6G es una mejoría, no es brutal, pero sí se siente en algunos aspectos, pero en otros es peor. Por ende, entonces no se considera a este U6G como el reemplazo total del H8G. Por ejemplo, el manejo del movimiento en el U6G es peor. En el H8G, cuando recién salió y después de unos meses, también era muy malo su manejo del movimiento, pero luego de una actualización de software mejoró considerablemente. Aquí les voy a mostrar entonces en configuración avanzada que el H8G cuenta con el parámetro mejora del movimiento, y en este caso sí que se notan muy buenos resultados al decrecer considerablemente el efecto Judder y también el efecto Stutter. Mientras que el U6G no cuenta con estos parámetros, solamente cuenta con lo que se conoce como claridad de movimiento. El H8G también tiene claridad de movimiento, que es lo mismo que se conoce como LED Clear Motion o movimiento libre de LED, lo cual no recomiendo activar en ninguno de ellos porque se oscurece mucho la imagen y además genera un leve efecto flicker o de parpadeo que puede ser molesto. Entonces repito, en cuanto a manejo del movimiento, el H8G sigue siendo mejor. No sé si más adelante por medio de alguna actualización de software añadan la característica de mejora del movimiento en el U6G, esperemos que sí. Estos son sus controles remotos. Es importante mencionar que el H8G que poseo es la versión que se comercializa en Estados Unidos y Canadá, y el U6G que tengo es la versión que se comercializa aquí en Colombia. Ambos tienen Android TV basado en Android 9. La fluidez en ambos es buena en cuanto a sistema operativo. A veces puede ser un poquito más rápido el inicio como tal del televisor cuando se vuelve a conectar a la red eléctrica en el U6G. Pero a la hora de abrir aplicaciones, la mayoría del tiempo es un poquito más rápido en el H8G. Ambos soportan el asistente de Google, ambos por supuesto tienen la Google Play Store. El espacio de almacenamiento en el H8G es de 4,3 GB y en el U6G de 11 GB. En ambos casos aún así es más que suficiente para casi cualquier usuario. Los dos televisores también admiten la función de compartir pantalla, lo que no admite ninguno de ellos es lo que se conoce como Picture in Picture o Multiview. Y en ambos televisores, en cuanto a navegadores de internet, hay muchas aplicaciones que cumplen esta función y en muchas de ellas por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Entonces miren, ya mencioné que el H8G era mejor en cuanto a manejo del movimiento. El U6G es mejor en cuanto a sistema operativo, está un poco mejor optimizado y también está mejor optimizada la función de atenuación local. Tiene mejor uniformidad de colores negros y menos efecto blooming en este tipo de escenas con mucha oscuridad cuando apagan las luces de la habitación totalmente. Por supuesto, en ambos se puede notar tanto el efecto clouding como también el efecto blooming, pero es más notorio en el H8G, es decir que hace un mejor trabajo en este tipo de escenas el U6G. La relación de contraste nativa del H8G es de 4511 a 1, para el U6G de 4749 a 1, con la atenuación local para el H8G de 4995 a 1 y para el U6G de 5234 a 1. En el apartado gaming, el U6G está un poco mejor optimizado.
En alto rango dinámico no cuenta como tal con modo juego, pero con todos los modos de imagen en alto rango dinámico se genera un muy buen tiempo de input lag. Yo diría que es el mismo para todos los modos de imagen en alto rango dinámico, que es de 10,9 milisegundos. En el caso del H8G sí tiene un modo juego que le provee el menor tiempo de input lag posible, que es de 11,7 milisegundos. Pero en el resto de modos de imagen, al activarlo sí se nota un incremento del tiempo de input lag. Entonces, en alto rango dinámico el U6G con todos sus modos de imagen genera el mismo tiempo de input lag, relativamente bajo, lo cual es genial. Mientras que en el H8G solamente el modo juego en alto rango dinámico genera el menor tiempo de input lag posible, que en este caso es de 11,7 milisegundos. Entonces, repito, en el apartado gaming el U6G está mejor optimizado. En rango dinámico estándar el U6G sí tiene como tal un modo juego y el H8G también. Entonces, al menos en alto rango dinámico me parece que hay más opciones en modo de imagen sin que afecte de forma negativa el tiempo de input lag o el tiempo de retraso de entrada, mientras que en el H8G solamente lo permite el modo juego. Ahora bien, en escenas oscuras el U6G con videojuegos, con todos los modos de imagen, realiza un muy buen trabajo. El H8G con el modo juego mejora un poquito el rendimiento en cuanto a atenuación local o local dimming, pero aún así sigue siendo mejor en el U6G. La diferencia no es brutal activando el modo juego en el H8G, pero está. La diferencia sí se nota mucho más cuando se utiliza otro modo de imagen en el H8G, siendo un poco peor el rendimiento en escenas de este tipo. Pero ya saben que el H8G, si quieren el menor tiempo de input lag posible, sí o sí deben activar el modo juego. Ahora bien, ustedes observan que hay partes más claras o con mayor facilidad para notar detalles en el H8G, y eso puede ser una ventaja para algunas personas, pero la experiencia de terror me parece más inmersiva en el U6G. Aquí aprovecho para decir que en cuanto a cantidad de brillo, cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. En rango dinámico estándar el H8G alcanza 454 nits, mientras que el U6G 493 nits. En alto rango dinámico el H8G alcanza 510 nits, mientras que el U6G también 493 nits. En el modo juego el H8G 478 nits y el U6G 493 nits. En cuanto a gama de colores, volumen de color o saturación, me parece que el trabajo es mejor en el U6G, por lo menos en la gran mayoría de escenas con algunos modos de imagen, sin desacreditar o desmeritar el trabajo del H8G. Además, es importante mencionar que ambos televisores cuentan con tecnología de color QLED o de Quantum Dots. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10, HLG, HDR10 Plus, también Dolby Vision y por supuesto Dolby Vision para gaming. Es importante destacar que en el apartado gaming ninguno de ellos tiene puertos HDMI 2.1, ninguno de ellos soporta los 120 Hz en 4K, ni tampoco frecuencias de actualización variables, ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. La tasa de refresco máxima en 4K de ambos televisores es de hasta 60 Hz. Y en cuanto a tiempo de respuesta, en el H8G es de 13,7 milisegundos y en el U6G de 11,6 milisegundos. Recuerden que entre menor sea el tiempo de respuesta es mejor, porque los píxeles van a cambiar más rápido de un color a otro y así mejora la fluidez. Entonces, en teoría, el manejo del movimiento en el apartado gaming es un poco mejor en el U6G, pero al ver contenido a través de aplicaciones de streaming sigue siendo mejor en el H8G. Antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. La uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece que es muy buena, por lo menos muy pero muy decente. El efecto de pantalla sucia
es muy pero muy poquito notorio en ambos televisores, lo cual es genial con este fondo gris. Y al ver contenido normal, por así decirlo, ese efecto de pantalla sucia en ambos televisores pasa prácticamente desapercibido en todo tipo de escenas. Los ángulos de visión en ambos televisores no son muy buenos porque tienen paneles UVA, sin embargo el H8G cuenta con esta función de ángulo de visión mejorado que sí que mejora un poquito, pero casi nada el ángulo de visión en cuanto a que no pierda tanto volumen el color o no luzca tan blanquecino, pero por lo menos tiene algo que mejora, aunque sea muy poco, ese aspecto. En el U6G los ángulos de visión tampoco son muy buenos, no tiene una característica o parámetro que ayude a mejorar ese aspecto, pero desde mi punto de vista me parece que no lo necesita, porque aún así me parece que el rendimiento es un poquito mejor en el U6G en esta área, aunque la diferencia no es brutal. El manejo de los reflejos en ambos televisores es prácticamente igual, son televisores que tienen un uso balanceado para habitaciones oscuras e iluminadas, pero para habitaciones oscuras ya vieron que es mejor por el hecho de tener una atenuación local mejor optimizada, el U6G. Para un cuarto que reciba mucha iluminación a través de las ventanas, ninguno de ellos es la mejor opción, pero por lo menos hacen un trabajo decente contrarrestando los reflejos. Hablando del escalado de imagen, es importante mencionar que estas escenas que les muestro, en ellas utilizo el modo cine en ambos televisores, pero hice las pruebas con todos los modos de imagen y me gustó un poco más el trabajo del U6G. Al ver contenido de baja resolución se muestra menos pixelación, no es una diferencia abismal, pero existe. Ya es a partir de 1080p o Full HD en donde el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno y es prácticamente igual. En ambos no van a notar partes pixeladas y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Por supuesto, ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Hablando de sus sistemas de sonido, la potencia teórica de ambos es de 20 watts, pero en la práctica me pareció mejor, más potente, mejor fidelidad, mejores bajos en el H8G. Ambos soportan tecnologías Dolby Audio, también tecnologías DTS. El H8G soporta canal de retorno de audio, pero el U6G canal de retorno de audio mejorado. Aún así, repito, el desempeño en el apartado de sonido me pareció mejor, de hecho podría decir que mucho mejor en el H8G. Al final de este video van a poder juzgarlo por ustedes mismos. Entonces, para ir terminando, ventajas del H8G: mejor manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming y un mejor y más potente sistema de sonido. En el U6G, ventajas: mayor cantidad de brillo, mejor optimización de la atenuación local, es decir, mejor rendimiento en escenas oscuras, menos clouding y menos efecto blooming. Y me parece que su sistema operativo está un poco mejor optimizado, por lo menos al inicio es más rápido. Si me preguntan cuál de estos dos escogería yo me iría por el U6G sin pensarlo dos veces. Aunque su sistema de sonido es menos potente, me parece que es más que suficiente para una habitación mediana, pequeña y quizá para una grande si no son muy exigentes. Además, si bien el manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming no es tan bueno en el U6G, podría llegar a tolerar ese aspecto, y además tengo la esperanza de que con alguna actualización de software puedan mejorar esa área como lo hicieron con el H8G. Ya entonces, para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, con cuál se quedarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima.
Y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Sacred union of